Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno que estás nuevamente con nosotros. Bienvenidos a Más que un Café, siglo XXI con taza de café y el cántico del coquí. Hoy estamos en un programa especial y nos acompañan personas muy especiales y queremos hablar sobre las misiones, pero específicamente sobre ese versículo que dice: yo era ciego, mas ahora veo. Ciertamente la misión de Dios por todos los tiempos ha sido una parte esencial. Ha sido una misión que no ha cambiado, ha seguido siendo parte de lo que Dios quiere y nos hace parte a nosotros de poder tener el privilegio de poder continuar proclamando la palabra de Dios, de ser heraldos y heraldas, de poder llegar a cada lugar. Oye, podemos llegar desde la oración hasta físicamente a los lugares a poder continuar proclamando. Y hoy estas dos personas muy especiales que pude conocer no hace mucho tiempo, hoy nos acompañan en este espacio y queremos que tú también seas parte. En Más que un Café, siglo XXI, hoy conversamos con el reverendo Carlos Bonilla y su esposa, la reverenda Mayra Giovanetti, los cuales están haciendo misión en Colombia, pero ahora mismo se encuentran desde la Florida. Hoy dialogamos, así que acompáñanos. Bienvenidos, hermanas y hermanos, compañeros del ministerio. Gracias por la invitación. Así que Mayra y Carlos Bonilla han sido usados por Dios en discipulado y adiestramiento en iglesias de Chile, España, Nicaragua. Unibautista les ha invitado a continuar este trabajo con grupos étnicos en una de las regiones más abandonadas de Colombia, La Guajira, región de norte. Los conocen como los BGS, ¿verdad? Bonilla, Giovanetti. Han servido desde el año 2000 a través de los ministerios internacionales, inscritos como la Sociedad Misionera Foránea Bautista Americana. Carlos y Mayra se comunican con su red a través de su boletín Hechos en Acción BG en Camino. Ellos aman intencionalmente y mientras explican correctamente la palabra de verdad, sabiendo que Dios provee y el crecimiento. Así que están sirviendo a través de los ministerios internacionales, son misioneros de las iglesias bautistas de Puerto Rico. Hemos compartido en diferentes momentos simposios misionológicos, desde momentos de tener la oportunidad de servir en la cafetería del seminario evangélico, donde tuve la oportunidad de conocer a Mayra y compartir unos cuantos días mientras se encontraba como voluntaria en la isla luego del paso de María. Y para mí es un placer y un gozo tenerlos aquí en este espacio. Gracias por recibirnos, por la invitación. Gracias por ese mapa tan hermoso que tienes allí de trasfondo, porque aunque gran parte no se ve, pero se ve justamente Israel, que fue donde empezó todo en nuestra primera experiencia, y se ve la puntita abajo de Chile, que fue donde comenzamos con ministerios internacionales. Y sí, fue una bendición haberte conocido en el 2018, cuando acompañamos junto a nuestro hijo mayor Alberto en uno de los dos grupos voluntarios que participamos ese año, ese verano, mientras esperamos poder salir para Colombia, y fuimos entonces a Puerto Rico a apoyar en los trabajos de reconstrucción de nuestra isla, y nos quedamos en el seminario evangélico y allí fue donde pudimos conocerte, y desde ahí entonces hemos podido seguir esa relación tan bonita contigo. Amén, Gracias amén. al Señor. Qué bueno, qué bueno. Así que nuestra denominación, igual que en Ministerios Internacionales, ha puesto un tema hermoso en el cual ha titulado este tiempo: yo era ciego, mas ahora veo. Y ciertamente es una palabra que nos invita a nosotros a ver más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. Nosotros pensamos que lo que hemos visto es el todo, y hay una invitación a que nosotros podamos cambiarnos de lente y poder comenzar a ver como Dios ve, que podamos soñar como Dios sueña, que podamos nosotros aceptar el reto de continuar proclamando. Y qué bueno que este tema que muy bien han escogido nos hace un detente para que nosotros podamos no solamente reflexionar, sino que nos impulse a accionar.
Así que hablaremos un poco sobre este tema. Además de Carlos y Mayra, ellos tienen 2 hijos, ¿verdad? Tenemos un hijo varón y 2 hijas muchachitas. Y 2 hijas, exactamente. Y está también su mamá, que ya está al cuidado de ella. Y los hijos de igual manera han estado siguiendo, parece que los pasitos de los papás, y se han ido preparando y se encuentran en un tiempo de definir hacia dónde van. Así Así es. que, qué bueno. Leímos ahí que llevaba desde el 2000. ¿Realmente cuánto tiempo lleva en el ministerio? Bueno, yo recibí al Señor en el 21 de febrero de 1985. Y yo creo que mi ministerio personal, aún sin conocer a Mayra, empezó ese mismo día. Porque inmediatamente con esa pasión de recién convertido a la familia de nuestro Señor, empecé con una pasión tremenda y yo ya tenía ese gusanito de la misión. Así que en la mayoría de las iglesias se organizan viajes misioneros de corto tiempo. Y yo me fui en uno de esos a ver cómo era la cuestión. Yo creo que fue una experiencia impactante porque estando en Bogotá, fuimos a un departamento muy cerca de la frontera con Panamá que se llama Chocó. Chocó es básicamente bosques tropicales y llueve casi todo el año. Eso significa que la experiencia fue en cierta manera traumática, pero fue también reveladora. Y durmiendo en chozas, goteando con agua, ratones corriendo en la parte de arriba, uno de ellos cayó muy cerca de donde el grupo estaba, dije, este es mi llamado. Y mira, yo no sabía predicar, no sabía compartir la palabra, no sabía hacer absolutamente nada, pero fue una de esas experiencias donde uno ve a la mano de Dios. Muchas veces no es tanto la preparación que uno tiene, ni el verbo que uno tiene, sino es el corazón dispuesto que una persona ha recibido del Señor y que se deja usar. Pues yo no sé qué pasó, pero sin tener mucho conocimiento bíblico, pero me llamaba mucho la atención cómo en la predicación la gente recibía al Señor, la gente, aunque debo confesar que yo nací en una iglesia pentecostal. O sea que la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, todo ese tipo de cosas, donde uno mira el poder de Dios de una manera poderosa, tremenda. Yo veía que la gente caía, la gente, era una cosa inolvidable. Y eso afectó por el resto de la vida misionera. Cada persona que decide aceptar al Señor y seguir sus pasos e integrarse en la gran familia de la misión, recibe ese poder de Dios. Y no son con nuestras fuerzas ni con nuestra sabiduría, sino con la fuerza y la sabiduría de Dios que nos lleva a nosotros a hacer unas cosas inimaginables. Uno no se imagina el poder que hay detrás de todo esto. Bueno, de ahí en adelante el Señor nos ha llevado a muchas partes, con muchas experiencias, la riqueza que hay. Bueno, si nos pican la lengua, hay tanto que contar, tanto. Pero voy a dejar a Mayra que ella nos cuente algo de su vida. Porque en mi caso fue muy diferente al de Carlos. Carlos empezó ya de persona adulta. En mi caso yo nací ya en una iglesia bautista en Ponce, de familia cristiana, obviamente, y desde chiquitita ya el Señor estaba trabajando en mí. Hice mi profesión de fe de niña, fui bautizada de niña y siempre supe que el Señor tenía algo para mí. Entonces, cuando ya de adolescente, que nos mudamos de Ponce a Caguas,
bajo el pastorado de José Camacho, él siempre nos animó a que nosotros buscáramos dónde podíamos servir. Entonces, si algo apreciamos mucho de pastores como Camacho es que la misión empieza siempre en casa, empieza siempre donde estamos y de a poquito. No podemos esperar a hacer grandes cosas si ni siquiera empezamos limpiando bancos o limpiando baños o yendo a la esquina para hacer lo básico. Entonces, eso nos lo inculcó muy bien el pastor José Camacho, que ya hace ratito que está disfrutando con el Señor. Pero ya en mi adolescencia y tiempo de la primera adultez en la universidad, pues viene la oportunidad de, con todo lo que ya habíamos experimentado con el grupo Alabanza en Caguas, la primera de Caguas, con el musical Rendirse, que nos marcó muchísimo, con las experiencias en el coro de la iglesia de Caguas, que con ellos pues fuimos a diferentes oportunidades dentro de la isla y fuera de la isla, Santo Domingo específicamente. Ya vino entonces la oportunidad de participar con los Latin Continental Singers en la gira del 88. Ellos habían comenzado en el 85 en Puerto Rico y pues el Señor me dio la oportunidad de integrarme a este ministerio en el 88 y justamente pues esa gira incluía a Venezuela y a Colombia y fue así como así como nos conocimos después del concierto allí en Colombia. Así que ya ambos antes de casarnos cada quien ya había tenido sus experiencias de servicio al Señor y había tenido también ese llamado, que en mi caso en particular fue muy, muy especial ese llamado porque fue en la asamblea del 88 en Castañer, bajo la predicación de la reverenda Magda Aguirre, en el tiempo de celebración de Pedrito Hernández, en su tiempo de ministerio como ministro ejecutivo. Y ya en ese momento era nuestro pastor José Norat. Así que se empiezan a entrelazar los caminos y el Señor empieza a dirigirnos en lo que Él quería que nosotros hiciéramos desde antes de casarnos. Así que la misión también los unió, no solamente en la misión del Señor, sino que también le dio una oportunidad de hacer familia. Qué bueno, y como son las cosas que a veces no pensamos, pero qué bueno que el plan de Dios es perfecto, con el único propósito de Él continuar glorificándose por medio de. Así que qué bueno. Cuéntanos, ¿qué lugares han visitado? Ay. Bueno, mira, vamos a hacer un resumen. Okay. De Puerto Rico, bueno, ya cuando nos casamos, el primer sitio que fuimos fue a Nueva York. A Nueva York, ya cuando tuviste tu residencia permanente. Sí. Luego, el otro país fue Bueno, antes de eso, creo que hubo una experiencia muy interesante en Wisconsin. La de Wisconsin. Fue una conferencia de educación, creo que en aquella época. Uh-huh. Y mira lo importante que es tener una persona de mucha experiencia cerca de nosotros. Porque cuando uno comienza en el Evangelio, pues uno dice, yo sé que Dios me está llamando a algo, pero no sé qué hacer, no lo sé. Y nosotros tuvimos la bendición, pero la tremenda bendición de tener al pastor Norat muy cerca de nosotros. Y él, con mucha sabiduría y mucha visión, pudo guiarnos en esa dirección de la misión. Bueno, nos invitaron a Wisconsin, a Green Lake, y había una conferencia era educación. Esa fue la del 91. Sí. El asunto es que estuvimos allí y se fue afirmando, porque una de las conferencias sí sé que fue de misiones con la misionera Perla Velo, una filipina, y eso como que entonces nos empezó a mover el piso y a decirnos, recuerden que sí, se casaron y están formando familia, pero los uní fue para que me sirvieran. Y ya cuando regresamos a Puerto Rico, que nos pudimos sentar con el pastor Norat, él nos fue con toda la paciencia que él siempre ha tenido,
guiándonos para que pudiéramos entonces aventurarnos a esa primera experiencia ya como matrimonio. Yo creo que valdría la pena recordar los 3 pasos que José nos recomendó antes ya de participar activamente en las misiones. La primera de ellas nos dijo, vayan y tengan una experiencia de misiones corta. Como familia. Como familia. Matrimonio ya. Estábamos recién casados y debíamos reafirmar el llamado mutuo. Entonces, el segundo paso era estudiar al seminario. Y el tercer paso era ya entrar como misioneros ya a tiempo completo. Y nosotros seguimos al pie de la letra S. Bueno, casi. Bueno, casi. Con una pausa. Casi, pero bueno, hay que ver las cosas positivamente. Sí, claro. Aprendimos un montón porque cuando yo llegué a Puerto Rico, mi corazón me decía, son cosas que el corazón le habla a uno y uno tiene que escuchar, porque muchas veces Dios le habla a uno a través de eso, pero uno dice, no son mis pensamientos. En mi corazón, el avión que llegué a Puerto Rico era un avión de Iberia, pero paraba en aquella época, paraba en San Juan de Puerto Rico y seguía para Madrid. Entonces, yo me bajo en Puerto Rico, pero antes de bajarme, yo sentía que cuando ya estábamos bajando, yo sentí en mi corazón algo como dice, ve, recoge a tu esposa y sigue tu camino. Nunca se me olvidó eso. ¿Sí? Recoge a tu esposa y sigue tu camino. Pero en la emoción del nuevo matrimonio, la nueva esposa, la nueva experiencia de vida, ¿qué hicimos nosotros? Nos olvidamos de eso. Yo se lo conté a Mayra. Y entonces, ¿qué hicimos? Como cualquier pareja nueva, pensamos en comprar casa, comprar carro, y eso significa planes para el futuro, y qué chévere, y que no sé qué, y la Teníamos quinta muy maravilla. Uy, tremendo. ¿Cuántas bendiciones del Señor? Mira, con solo decirle que yo en 2 meses yo ya tenía la residencia en Puerto Rico. En aquella época era otro mundo, ahora ya no es tan fácil. Porque a propósito, nos conocimos en el 88 y al año, sin habernos visto excepto esas 2 veces, Carlos llegó 2 semanas antes de la boda para nuestro matrimonio. En el 89 nos casamos y empezamos a trabajar. A los 2 meses de casado ya él tenía su residencia. Es algo increíble, pero ¿sabes qué? En medio de la abundancia, yo no estaba nada satisfecho. Yo le decía, Mayra, ¿qué es lo que me pasa a mí? Estoy haciendo exactamente lo mismo que hacía en Bogotá. Yo era redactor creativo en agencias de publicidad. Yo le decía, pero ¿por qué yo no me siento contento con esto? Es más, yo ya no quisiera trabajar en estas cosas. ¿Sí? Entonces, y esto es verdad. Una vez, detrás del muro de la iglesia de Cagua, a mí me gustaba mucho, debo confesarlo, me gustaba mucho ese sitio. Había un muro en la iglesia de Caguas donde yo me sentaba detrás para que nadie me viera, porque corría una corriente de viento tremenda. ¿Sí? Y me pegaba uno que otro sueño entre sermón y sermón. ¿Sí? Bueno. Entonces, en una de esas, vuelvo yo y siento esa misma voz extraña que había sentido en el avión. Es algo, no puedo definirlo. Es como algo como que me decía, venda todo, recoge todo y vete para Israel. Con tu esposa. Así. Yo decía, pero ¿qué es eso? Y yo le dije... Justo ese fue el domingo que Pastor César Maurás era el pastor asociado en aquella época en Caguas, y ese domingo él estaba predicando acerca de tirar las redes. Sí. Ya nosotros el Señor venía trabajando en nuestros corazones. Sí. César hace esa predicación, yo estaba cantando en el coro todavía en aquella época, Carlos estaba detrás de su murito,
y sin darnos cuenta, cuando termina el llamado, ambos estábamos al frente en el altar, porque ambos habíamos respondido. Y cuando salimos, Carlos me explica lo que él había sentido y yo estaba sintiendo más o menos lo mismo. Y ahí entonces ya nos sentamos con Pastor José Norat y ahí entonces él nos delinea. Paso 1, vayan y tengan una experiencia. Si Israel es el sitio que el Señor les llama, vayan. Pero un momento, ¿sabes eso lo que eso representa? Cuando tienes dos personas jóvenes con dos excelentes puestos, con una cantidad de deudas, ¿sí? ¿Cómo hace uno? ¿Sí? Y yo decía, Dios mío, esto es terrible. Pero ¿sabes qué hicimos? Dijimos, bueno, en Génesis 12:1 vamos a seguir exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a dejar a padre y madre, vamos a dejar parentela, vamos a dejar a los vecinos, vamos a dejar nuestros trabajos, vamos a dejar absolutamente todo. Y yo le digo a Mayra, ¿estás segura que harías eso? ¿Sí? Y me dice, sí. Dice, bueno, y al día siguiente compramos los pasajes, ¿sí? Y dijimos, y no nos pusimos a pensar, ¿y de qué vamos a vivir, ni qué vamos a hacer? Sino, vamos a seguir esa voz. Pero eso sí, habíamos estado todo un año para salir de las deudas. En vez de llevar almuerzo o gastar en almuerzo donde estábamos trabajando en aquella época, llevábamos era un sándwich con 2 tajadas de pan, una tajada de jamón, una de queso y un juicy juice, para que fuera el mínimo. Y así pudimos bajar muchísimo nuestras deudas para dejar el mínimo y poder irnos tranquilos, porque renunciamos a nuestros trabajos para poder irnos de voluntarios por 2 meses a Israel y tener esa primera experiencia como matrimonio que José Norat nos había recomendado. Qué tremendo esos consejos sabios que marcan la gran diferencia y nos hace a los que nos estén escuchando y lo ven. Es que cuando vamos a caminar en los pasos de Dios, Dios no es loco haciendo llamados. Dios es un Dios ordenado. Y qué bueno cuando hay dirección y también hay un consejo que te dice, más allá de tirarte, ¿verdad? Ve haciendo las cosas paso a paso para poder cumplir la voluntad de Dios. Y a la misma vez nosotros fortalecernos en el llamado. Y qué curioso, no es curioso, no. Qué bueno escuchar que no solamente en la Biblia es que dicen, como le hicieron al Leví, sígueme. No como hicieron con Pedro, no como hicieron los diferentes llamados cuando escogieron los discípulos. Y vemos en la palabra muchas veces que ese mismo llamado se hizo en otros y no tuvieron ese corazón de dejarlo todo y seguir al Señor. Pero qué bueno que dentro de la misericordia de Dios en la primera lo escuchaste, pero eso continuó y pudiste dejarlo todo para seguirlo. Sí. Y no un llamado de uno, sino que un llamado de los dos, ¿verdad? En orden. Sí, eso fue de este llamado para ir a Israel, que en principio a mí, ni mu ni más, no me llamaba la atención, pero si era lo que el Señor le había indicado a Carlos, pues yo en ese momento lo iba a seguir. Ya después, estando allá en Israel, el Señor trabajó conmigo para que el velo que estaba en mis ojos pudiera ser removido y yo por mi cuenta me diera cuenta de la importancia que sigue teniendo Israel, así como lo ha tenido en términos bíblicos en la historia, en el reloj que todavía estamos siguiendo. Entonces, si vamos a ver Hechos 1:8, que nos habla de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, pues ciertamente nosotros podemos decir que en nosotros el Señor ha cumplido eso, porque estuvimos en Jerusalén, en Judea, Samaria, a lo norte, sur, este, oeste de Israel, de ese país tan chiquitito pero tan importante. Y después, ya más adelante, nos mandó a lo último de la tierra, que vendría a ser Chile. Pero entre medio hubieron unas cuantas cositas que tuvieron que suceder para que nosotros finalmente, aún sabiendo de ese llamado que Dios tenía en nuestras vidas, nos pudiéramos rendir al completo para entonces, a partir del año 2000, sí estar a tiempo completo
sirviéndole a través de ministerios internacionales. Qué interesante que no es solamente anecdótico, es cierto. En el idioma aymara, Chile significa lo último de la tierra. ¿Sí? Entonces esas señales que uno va descubriendo en el camino son las que nos permiten a nosotros tener la dirección en la que uno debe seguir. Yo digo, para complementar un poco lo que Mayra dijo, Israel cambió nuestra vida para siempre. Haber estado casi un año, en pedazos, pero casi un año si sumamos los meses. Una de las cosas más impactantes en mi vida personal sucedió, hay un moshav muy cerca de Jerusalén, se llama, se me fue el nombre, Yad Hashna, ¿sí? Yad es mano en hebreo, pero Yad también es recordación de los 8. Y Yad Hashna, nos hicieron un tour por el moshav. El moshav es una granja agrícola, es como un kibutz. Y nosotros íbamos caminando y nos llevaron a una cisterna grandísima. Y wow, es una cosa que venía de los tiempos bíblicos. Pero después salimos y nos llevaron por un camino. Detrás de nosotros veíamos Jerusalén y hacia el frente, pues, tierra árida, más para allá. Entonces la persona que nos estaba nosotros guiando nos dijo, a ustedes no sienten nada, ¿sí? Y nos dije, ¿ven ese lugar que está allá? Eso es una posta romana. Los viajeros que salían de Jerusalén y iban hacia la costa, necesariamente tenían que pasar por este lugar. ¿Sí? O sea, como el peaje. Y este camino, sí, nos lleva a Emaús. Entonces, hay un 99, me acuerdo mucho el que dijo, hay un 99.9% que donde ustedes están parados, pasó Jesús. ¿Sí? Cuando ese hombre dice eso, a mí se me paran los pelos. Yo digo, Dios mío. Y sí, no estoy diciendo que fue interesante, no. Es como si la presencia de Dios hubiera estado de una manera tan poderosa en este momento que yo sentía, Dios mío, ¿qué está pasando? Yo miraba a Mayra y Mayra me decía, pues, ¿estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo? Y experiencias como esa cambiaron nuestra perspectiva acerca de cómo leer la palabra de Dios. Sí, que es básicamente, ha sido nuestro sendero de ahí en adelante, después de Israel, que hay cualquier cantidad de aventuras, eso da para varios programas, sí, pero como pastora usted nos preguntó qué países conocíamos y apenas estamos empezando, Dios mío. No sé si alcancemos a llegar a Colombia, pero bueno. Regresamos a Israel en febrero del 93 y estuvimos hasta diciembre. Pero como el segundo paso era lo de los estudios teológicos, vamos a estudiar en el seminario en Pensilvania, Eastern Baptist Theological Seminary. El caso es que fuimos entonces a estudiar y cumplimos con ese segundo requisito. Pero un momento, la verdad yo no quería ir. No queríamos quedar en Israel. La verdad es que tuvimos la oportunidad de quedarnos el resto de la vida en Israel. Sí. Y eso era un atractivo tremendo. Pero como Dios sabe las cosas, Carlos era residente permanente, pero no era ciudadano de Estados Unidos. Y si nos hubiésemos quedado en Israel, hubiese perdido esos derechos ya ganados. Así que esa fue la manera que el Señor utilizó para sacarnos de Israel y seguir con el siguiente paso. Y hay otro detalle bien interesante. Cuando nosotros llegamos, la segunda vez ya está para los 10 meses en Israel. No te sorprenda lo que les voy a decir, pero llegamos con $75. $75 que eso no alcanzaba yo creo que ni para la rienda. Ni para vos, no, nada de eso. Pero ¿sabes con cuánto salimos de Israel cuando nos fuimos por seminario? Salimos como con $1,500 de donaciones y ofrendas que la gente nos hizo a nosotros antes de salir. Y eso nos ayudó a nosotros
para pagar en aquella época, creo que 2 o 3 meses de arriendo. arriendo. Sí, estuvimos viviendo en el seminario, estudiamos ambos terminamos nuestros estudios teológicos. Dios no nos llama a nosotros porque tengamos un nivel grande espiritual, ni porque leamos las escrituras todos los días, ni porque nos demos ofrendas grandes, ni porque yo sea muy inteligente, por los títulos, ni por porque los tenga grados. títulos y esté muy preparado. Dios nos llama a eso. Por alguna razón Dios mira los corazones de las personas, llama y lo único que uno tiene que hacer es obedecer. La lección fue obediencia. Obedecer. Obediencia. ¿Por qué te llama el Señor? Allá Él tendrá sus razones, porque Él ve lo que nosotros no podemos ver. Y si Él llama, es mucho mejor obedecer. Mira la cantidad de lágrimas que uno podría ahorrarse si uno obedeciera. Es lo que hablaba usted, pastora, el llamamiento de Leví, sígueme. ¿Sí? ¿Qué hizo el hombre? El hombre estaría forrado en oro, tendría influencias, tendría amigos, judío, lo que quiera, todo lo mejor. ¿Él qué hizo? Se levantó ¿Le sigue? y no miró para atrás. El Señor, con cuerdas de amor y con muchas lágrimas de por medio, nos convenció de que pensáramos como pensáramos y sintiéramos como sintiéramos. Él quería usarnos, Él quería llevarnos, Él quería que le sirviéramos, Él quería que le obedeciéramos. Entonces ya una vez nosotros rendimos, entonces sí el Señor pudo empezar a obrar. Y el proceso antes de cómo se hace ahora, pues era muy diferente. Fueron 9 meses, como un parto, un embarazo, de que empezamos nuevamente hasta que ya finalmente nos podemos ir. Ahora el proceso es muy diferente. Incluye los mismos elementos, pero hay otras variantes que no estaban en nuestro caso, así que pudimos irnos con esa rapidez. Eso fue la primera puerta. ¿Cuál fue la tarea? ¿Cuál fue la tarea que hicieron en Chile? Estamos conectados, pastora, porque eso es muy importante. Nos habían asignado ser profesores en el Instituto Teológico de la Misión Chilena, la organización o la convención con la que nosotros íbamos a trabajar en Chile. La que nos invitó. Pero la verdad verdadera es que nosotros no teníamos ni la más remota idea de qué era lo que íbamos a hacer. Entonces, esa preocupación se la pasamos a Norad, el pastor José Norad, y le dijimos, mira, José, esto es lo que nos está pasando. La verdad, yo no tenía ninguna experiencia para dar clases, excepto ya en algunos institutos bíblicos aquí en la Florida. Sí. Pero ir a un instituto de esos allá, yo como que estaba un poquito perdido. Y creo que Mayra también. Estábamos perdidos que el teniente. Entonces le dijimos, pero José, mira esto. Y le comunicamos nuestro sentir y él se rió y nos dijo, bueno, yo le voy a decir cuál es su asignación. Su verdadera asignación es dar amor. El amor de Dios, el amor que Dios les ha dado a ustedes, ese mismo amor, dénselo a las otras personas. ¿Sí? Eso ya nos alivianó bastante el trabajo, porque amar a la gente y como ellos nos recibieron con brazos abiertos, con una apertura. Chile es un país muy frío en cuanto a clima. Vivíamos con 9 meses de frío y 3 de calorcito, y como son temporadas opuestas, cuando acá es invierno, allá es verano, y cuando allá es verano, acá es invierno. Entonces, estamos a la opuesta. Y para nosotros fue rarísimo tener navidades con calor. Con el viejito pascuero, le dicen allá. Al Santa Claus. Al Santa Claus. Entonces, el instituto, nosotros empezamos en Santiago, en San Bernardo, en la comuna de San Miguel,
pero ya al año estaban cambiando su sede a Chillán, que era 400 kilómetros al sur, paralelo con Concepción. Chile es un país muy largo, de 5.000 kilómetros y muy angosto. Toma horas y horas llegar de un sitio al otro. Pero entonces, como es tan largo y todo el mundo trabaja, pues entonces a principio habían clases nocturnas, pero ya entonces cuando nos mudamos a Chillán, las clases fueron sabatinas. Entonces teníamos 2 bloques. Primer y tercer sábado se daban un bloque de 2 clases cada sábado y el segundo y cuarto sábado se daban otro bloque de 2 clases para que entonces en el término de un semestre se pudieran cubrir 4 clases y nos las alternábamos entre nosotros. Nuestros estudiantes llegaban de todas partes de Chile, muchos de ellos viajaban toda la noche en buses, en guaguas, llegaban a las 4, 5, 6 de la mañana, dependiendo del bus que le tocara, entraban a la casa del seminario, del instituto, se agarraban uno de los sofás, dormían un par de horas y ya a las 8 estábamos todos tomando clases. Almorzábamos allí mismo y tomábamos entonces las clases de la tarde. Y así, sábado tras sábado, tras sábado, tras sábado, tras sábado, tras sábado, por ese primer término. Y entre col y col se colaban entonces las invitaciones a ir a las diferentes iglesias de la convención para predicaciones, talleres especiales, a veces los hacían en sábado, entonces buscábamos profesores alternos, o eran en domingo, y entonces íbamos el domingo, o surgían cosas en la semana, o iglesias que no tenían liderato pastoral, entonces nosotros también apoyábamos en ese sentido. Y así nos pasamos todo ese primer término, y luego en el segundo, porque fuimos 2 veces de 4 años cada uno, del 2000 al 2004 y luego del 2005 hasta el 2009, ya se fueron entonces ampliando un poco las tareas, fuimos conociendo más a la gente, fuimos participando entonces con grupos de voluntarios a tiempo corto que nos apoyaron en la construcción de uno de los templos en San Carlos, que fue la iglesia con la que más interactuamos. Y poco a poco, pues, aunque era una la asignación, uno termina haciendo un montón de cosas, un poquito de cada cosa según hacían falta las diferentes oportunidades. La tarea del Señor, siempre hay tarea, siempre tenemos algo que hacer. Lo importante es que podamos estar pendientes y podamos discernir esa voz de Dios para dónde quiere que nosotros vayamos y hagamos en el nombre de Él, ¿verdad? Porque es más que una intención, es más que querer ayudar, es que podamos ser pertinentes conforme a la voluntad de Dios. Pero hemos estado repasando durante estos minutos, hemos estado repasando cómo fue ese llamado, cómo el Señor ha trabajado con ellos, no solamente como individuos, sino como familia, y cómo ellos han visto la mano de Dios en medio del llamado, cómo lo fue afirmando y reafirmando, y cómo aun cuando ellos piensan que no tienen las capacidades, Dios los usa para bendecir a otros. Han viajado a muchos lugares, a diferentes sitios, comenzaron en Israel, hemos recorrido, hemos llegado a Chile, pero queremos adelantar un poco dentro de esos 3 pasos que ellos contestaron un día. Fueron a la experiencia, se fueron a estudiar, tal vez hubieron unos intermitentes en el medio, y luego se fueron de lleno, tiempo completo a la misión, y llegan a Colombia. ¿Cómo entonces? Y hemos venido hablando sobre el tema, yo era ciego, más ahora veo. Y hemos trazado, esa palabra la hemos trazado desde su testimonio. Cómo el Señor los ha ido usando. Queremos seguir escuchando y saber dentro de esa tarea cómo somos ciegos, ¿verdad? Éramos ciegos, más ahora vemos, y nos lleva a Colombia a trabajar. Es como decir, dar toda la vuelta para llegar al principio. Y para llegar al principio, pues luego de esa experiencia, como tú bien dices, de Israel primero, ya habiéndonos casado en Puerto Rico, Israel primero, luego Estados Unidos, luego Chile,
De Chile entonces sí finalmente se abrió la puerta para ir a España y no pudimos estar los 4 años por diferentes situaciones que se dieron en ese momento. Es la primera vez que entonces se nos mueve el piso y nos tenemos que dar cuenta de que Dios es el que nos va moviendo y nos sacó de España antes de tiempo para ser de mayor bendición para España a través de el apoyo que se les dio para una nueva casa de acogida para mujeres maltratadas que había sido destruida por el terremoto de España. Wow. Entonces, luego de allí ya se nos asigna a Nicaragua y en Nicaragua entonces comienza todo lo que tiene que ver con el trabajo con el seminario. En España estábamos en trabajo con educación teológica no formal en la Comunidad Valenciana, pero ya entonces en Nicaragua viene este llamado a apoyarles como seminario a llevar la educación teológica a las regiones del país. Y empezamos a preparar ese material de estudio bíblico que es el que hemos venido desarrollando desde aquel entonces. Ya cumplimos los 4 años en Nicaragua y el Señor nos mueve entonces a llegar a Colombia. Entonces la Unibautista nos invitó para poder apoyarles en este trabajo de discipulado con esta etnia que se llama Wayuu, que están en esta región noreste del país, que es la Guajira, y particularmente estas rancherías que están en el área de Riohacha, que justamente en todo este tiempo que los huracanes ETA y ahora Iota han estado atacando, tanto Colombia como toda nuestra Centroamérica han sido severamente afectados y estamos en comunicación con ellos para que sepan que no están solos y que pronto podremos enviarles algún tipo de apoyo. Entonces llegamos a Colombia y llegamos allí para conocer a la gente, que nos conocieran, que es lo primero que siempre debemos hacer, no es empezar a tumbar caña y empezar a decir esto es lo que hay que hacer. Hay que llegar, conocer, dejarse conocer, ver cuáles son las necesidades en terreno, cómo podemos acompañarles, porque cuando vamos a un lugar ya Dios ha estado trabajando allí. Nosotros no venimos con ínfulas de que nosotros nos las sabemos todo y que nosotros tenemos todas las respuestas y que somos los cheches del camino, la última Coca-Cola en el desierto. No, vamos a averiguar qué es lo que ya Dios está haciendo en ese lugar y cómo nosotros podemos aportar nuestro granito de arena. Y la Unibautista, que es el seminario que está en Cali, fueron quienes nos invitaron. Estuvimos unos primeros 3 meses en Cartagena y de ahí ya entonces entendimos que era mejor que nos relocalizáramos en Bogotá, que es la capital, y desde donde salen todos los vuelos a todas partes, porque en Colombia no es tan fácil movilizarse a las regiones por tierra. Así que ese fue el cambio que se hizo y tuvimos entonces nuestro primer viaje al área de La Guajira para conocer a los Wayuu, ir a sus rancherías, que son sus vecindarios, sus campos, poder estar con ellos, que ellos nos conocieran. Y también al área de Cúcuta, donde estamos interactuando con la primera iglesia bautista de Cúcuta, un matrimonio pastoral colombiano y con un matrimonio pastoral venezolano radicados en Cúcuta en todo lo que es la migración de venezolanos hacia Colombia. Entonces, cuando nosotros miramos este pasaje de Marcos 8, que nos habla cómo Jesús, con toda su paciencia del mundo, le hace su primer lavado de ojos a este ciego. Y él dice que ve, pero ve como árboles que están caminando. Entonces Jesús, con toda su paciencia y más amor, le hace un segundo lavadito. Y ahí entonces sí, ya este hombre puede ver, abrió los ojos y pudo ver todo con claridad. Pues así de cierta manera es lo que nosotros hemos experimentado, porque en cada uno de estos países hemos tenido experiencias que de momento vemos borroso. Es como si nos echaran una gota de gel en vez de una gota líquida. Y mientras tanto que el ojo se acostumbra, la vista no está muy clara. Pues cuando llegamos a un lugar de primeras, no siempre vamos a ver las cosas con claridad. Hay detalles culturales que nosotros desconocemos.
hay realidades que las personas del lugar donde llegamos están experimentando que nosotros desconocemos. Ellos no nos conocen a nosotros. Entonces, ellos también tienen esa vista borrosa de estos quiénes son y para qué vienen y qué hacen aquí. Pero entonces, con el pasar del tiempo, con el amor que José Nora siempre nos recomendó que nosotros le brindáramos a las personas, poco a poco la vista se va aclarando. Podemos ver con mayor claridad cuáles son las necesidades, podemos ver con mayor claridad cuáles son esas oportunidades de ministerio que el Señor nos está presentando. Y te confesamos que 2/3 partes de las veces nosotros decimos, pero es que nosotros no sabemos hacer eso. Nosotros no sabíamos qué era eso de trabajar en construcción de templo, pero había una necesidad. Así que el Señor nos fue capacitando para averiguar cómo hacer la coordinación de una construcción de un templo allá en Chile. Veíamos oscuro en España, pero ¿cómo va a ser que nos tengamos que ir con anticipación de España? Y esta gente aquí necesitan cosas, pero estuvimos a 5 minutos de la mujer que estaba dirigiendo el proyecto para levantar los fondos para esa casa de acogida. Entonces ya cuando pudimos ir en el 2015 a la inauguración, veíamos con claridad que Dios, aún en el dolor que nos produjo tener que irnos de España, Él tenía planes para que funcionara mejor el levantar esos fondos que hacían falta para esa casa y que ahora hasta 16 mujeres pueden quedarse a la vez en ese hogar, cuando antes estaban limitados a recibir solamente 4 o 5. Entonces, en Nicaragua, ver cómo este ministerio que empezó en un instituto en Chile, que era educación teológica no formal en España, que era a través del seminario, pero para las regiones en Nicaragua, todo como que va, todas las piezas del rompecabezas empiezan a caer en su sitio. Y así como al principio, cuando nos comisionaron en el 2000, tal vez teníamos la vista nublada, no podíamos ver sino árboles medio caminando. Con el pasar del tiempo, entonces podemos decir, el Señor nos sigue llamando a predicar el Evangelio, esa es una de las partes de la Gran Comisión, pero también nos está llamando muy enfáticamente a discipular, a enseñar a otras personas lo que Él dejó ya establecido, lo que Él le enseñó a sus propios discípulos, a que podamos compartir nuestras vivencias, a que podamos vivir con la gente, que es tan importante en el caminar misionero, que por eso es que este tiempo de pandemia para tantos colegas de nosotros y nosotros ha sido dificilísimo porque no hemos podido estar físicamente con la gente. Pero podemos ver aún en eso la mano del Señor, porque el hecho de que nosotros estamos aquí en Florida y que no hemos podido viajar por la pandemia, nos ha permitido concentrarnos a que Carlos pueda estar más dedicado, estar enfocado en seguir avanzando en el desarrollo de este material. Y lo que antes iba a ser un material de 2 partes, la parte de Biblia y la parte de Jesús, ahora va a ser un material de discipulado más completo con 3 partes, incorporando la parte de discipulado, que no es asunto de que vamos a hacer un cursito de un mes y vámonos para el bautismo, que es lo que la mayoría de las iglesias están viendo y por experiencia que es lo que se hace. Sino que el discipulado viene a ser parte de nuestra vida, es ese meternos en la palabra, ese vamos a buscar lo que el Señor nos está queriendo decir, es no transmisión de información, sino cómo la palabra misma a través de la obra del Espíritu de nosotros nos empieza a transformar a nosotros en principio, que hemos aprendido muchísimo en este proceso de preparar el material y editarlo, sino cuando empezamos a compartirlo para que entonces también otras personas puedan experimentar lo que nosotros hemos experimentado y que no se lo queden, porque aquí no se trata de que la gente reciba y se lo quede, sino de que la gente reciba y lo comparta, porque esa es la gran comisión. Enséñale a otros lo que has aprendido, enséñale a obedecer sus mandamientos, esos mandamientos que siguen teniendo vigencia. Sí, la gracia del Señor nos arropa,
pero esas reglas de juego que las estableció el Señor siguen teniendo validez e importancia. Entonces tenemos que conocerlas y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude por su poder a cumplirlas y que permitamos que sea el Señor el que nos ayude a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, el Señor sigue trabajando y Él quiere que más personas seamos parte de su tarea. Por eso es que no somos llaneros solitarios, jamás lo querremos ser. Siempre necesitamos que más personas se involucren, más personas estén orando, más personas estén comunicándose, más personas estén aportando, más personas sean parte de la misión. ¿Y cómo pueden hacerlo? En este proceso de discipulado, siendo parte de él, siendo parte de quienes reciben para compartir, atreviéndose a decirle, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, no envía a otro o a otra, sino envíame a mí, evitando ese proceso que nosotros vivimos en la Florida, que sí, pues mirando hacia atrás fue necesario, porque hubo cosas importantes que pasaron en esos 4 años, pero también fueron 4 años que pudieron haberse administrado de otra manera. Ujú. Entonces, el Señor sigue llamando. Seguimos en este siglo XXI necesitando predicar, discipular, llevar amor, llevar pan, llevar comida. Jesús nos lo enseñó, Él predicaba, pero Él también se encargaba de que tuvieran su pan y tuvieran su pez. No se conformó con que los discípulos dijeran, no, pero mándalos para la casa y ellos que coman o que se resuelvan como ellos puedan. Y dicen, no, de ustedes denles de comer. ¿Y qué nos pide? Que lo que tengamos en las manos se lo pongamos en las manos a Él para que Él sea quien lo multiplique. Porque Él es el que tiene el poder para multiplicar, es el que tiene todos los recursos. A Él no le falta nada. Él no está escaso de recursos. Somos nosotros quienes estamos limitados de vista y nos hace falta esa segunda lavadita de ojos para ver claramente lo que el Señor sigue haciendo en este siglo XXI y que mientras que Él no venga por su iglesia y sus hijos y sus hijas o nos llame a su presencia, que nos encuentre trabajando y sirviéndole con amor, no por obligación, sino por ese amor tan grande que Él tuvo para con nosotros, de que Él murió en la cruz. Entonces, por amor a Él y a ese sacrificio, que nosotros querramos que otras personas también puedan disfrutar de eso, que puedan tener acceso a ese gran banquete que Dios tiene preparado, que está preparando, que si hay hoy día lugares en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, que fueron azotados por Iota, pero para ellas también el Señor está preparando mansiones. Que si las islas de Providencia, de San Andrés, de Santa Catalina, fueron azotadas y el 80% están destruidas, pero para ellas también el Señor está haciendo mansiones. Entonces necesitan haber más personas que tengamos la disposición de ir a esos lugares o de llegar de manera electrónica, para que también conozcan que en medio de toda esta zozobra que nos ha producido la pandemia, hay esperanza. Y como iglesia nosotros tenemos esa palabra de esperanza porque conocemos el final del libro. Conocemos que al final, en Apocalipsis, se nos dice que el Señor es quien ganó. Así que en vez de vivir en zozobra, en vez de vivir con tristeza, en vez de vivir arruinados porque la pandemia nos tiene encerrados en las casas, vivir con la esperanza y buscar esas nuevas maneras que el Señor tiene para que podamos seguir llevando su mensaje a los lugares donde hasta el momento no hemos llegado. Y por eso nos alegra oportunidades como esta y experiencias como la que tú estás promoviendo para que otras personas también tengan acceso a ese mensaje de esperanza que el Señor tiene para cada uno de nosotros y de nosotras. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad que tú nos estás dando para compartir eso que a nosotros nos apasiona y nos mueve y es nuestra gasolina diaria para seguir sirviendo al Señor por amor a lo que Él ya hizo por nosotros. Así es, no sé si Carlos quiere también añadir. Bueno, lo que yo quisiera añadir es que apenas llevamos unos cuantos añitos, pero son 20 años de experiencia. La experiencia del discipulado es una experiencia de persona a persona.
El llamado es para todos y para todas. Esto no es un grupo exclusivo de personas con ciertas capacidades, sino es un llamado para la iglesia completa. No hay excepciones. Es algo que nosotros hemos venido diciendo en los últimos años. Hemos predicado acerca de esto. Hemos animado a las personas. Hemos guiado a las personas a entender que en estos tiempos es cuando más manos se necesitan. Y como yo le decía a alguien en alguna ocasión, el trabajo en la iglesia, el trabajo con el Señor, es el que más puestos de trabajo tiene disponible en este momento. ¿No estás haciendo muchas cosas? Bueno, ven, yo sé de dónde hay trabajo y sé que hay que hacer. La obra no está completa todavía. El Señor no ha llegado, no ha regresado. Y como decía Mayra, que nos encuentre trabajando. En los desiertos del norte de La Guajira o en la frontera con Venezuela, en Cúcuta, o en Bogotá, con la cantidad de venezolanos, o en las tierras del Cauca, donde nosotros pudimos ir, donde era antigua zona guerrillera, y donde muchos de esos guerrilleros se entregaron sus vidas al Señor. Pero son voces que claman, que alguien vaya y les ayude en la educación teológica, en la preparación de discípulos, en la preparación de siervos. A mí no me gusta mucho la palabra liderazgo. Alguna vez propusimos nosotros en el seminario en Nicaragua cambiar hacer un curso de siervos. No cogió mucho la idea porque nadie quiere ser siervos, pero la experiencia de nosotros es que si queremos ser verdaderamente líderes, tenemos que aprender a ser siervos. Y eso se consigue con un discipulado fuerte. Aprendemos nosotros a bajar nuestra cerviz, ¿sí? Porque hemos encontrado también en el camino que uno de los mayores escollos, mayores problemas que nosotros personalmente tenemos es nuestro orgullo. Cada persona que brega en el ministerio se da cuenta que el orgullo es de lo más difícil de combatir, incluyéndonos nosotros, incluyéndome a mí. Entonces, la experiencia del discipulado se ha transformado en nuestra visión para los próximos años. Estamos trabajando en el material, estamos trabajando en esta experiencia de mostrar, no es reinventar la rueda, es buscar una manera diferente para estos tiempos. Sí, y la experiencia de nosotros en Israel, la experiencia de nosotros en el seminario, la experiencia de nosotros en la vida misionera, nos ha permitido hacer algo que esperamos próximamente poner al servicio de nuestras iglesias en Puerto Rico, en nuestras iglesias en Chile, nuestras iglesias en Colombia, nuestras iglesias en Nicaragua, en nuestras iglesias en España. Y en de la región iberoamericana. Y en de la región iberoamericana donde el Señor nos llame. Pero necesitamos mucha gente que trabaje con nosotros, que ore por nosotros, que de rodillas le pida al Señor que envíe obreros. Sí, porque la mies es tremendamente grande. Y por alguna razón hemos encontrado también que en estos tiempos tan difíciles la gente quiere, la gente está buscando un norte. Y estos momentos son pero increíbles para presentar la palabra de Dios. Sí. Entonces, la invitación está abierta, el llamado está en nuestros corazones ya.
y es una invitación para toda la iglesia, sí, a trabajar juntos. Y es una responsabilidad para cada creyente en Jesucristo, Sí. independiente de su preparación académica, de su preparación vocacional, de su edad, así como hemos recibido de otra persona que se preocupó por nosotros para que viniéramos al conocimiento de la fe y que por el oír ha venido la palabra de Dios a nuestras vidas, es nuestra responsabilidad entonces compartir esa palabra con otras personas y ese proceso de discipulado con otras personas. Nuestros testimonios solo los podemos dar nosotros, pero así, de la misma manera, cada persona tiene su propio testimonio de cómo el Señor le ha llamado, cómo el Señor ha llegado a su vida y cómo el Señor quiere usarlas. Entonces, cada quien tiene que hacer su parte, porque si cada quien asume su rol de discípulo y discípula, entonces más pronto vamos a poder alcanzar a toda la humanidad. Si nos limitamos a esperar a que sean los evangelistas que están en los grandes estados, miren, van a pasar unas cuantas generaciones y no vamos a haber alcanzado a todas, porque es ese trabajo del uno a uno que Carlos menciona, que es tan importante para que entonces, de mi experiencia a tu experiencia, que caminemos juntos, que nos estemos exhortando mutuamente, de que nos estemos alentando mutuamente, de que leamos la palabra juntos. Todavía es la hora. Llevamos desde el 2009 que nosotros no vivimos ya en Chile. Pero nosotros seguimos comunicándonos con ellos, nos comunicamos con personas en España, nos comunicamos con personas en Nicaragua. Entonces, ese proceso de discipulado se puede dar en diferentes maneras. Idealmente, en el uno a uno, con el cafecito en su casa, pero también se puede dar de otras maneras. Podemos ser ingeniosos de mantener este trabajo de discipulado, a expandirlo a otras personas para que puedan también recibir ese crecimiento que tan importante es, para que lo que hemos recibido también lo podamos dar a otras personas. Así que el Señor sigue llamando. Así es, sí. Y todos los tiempos tienen sus retos y sus desafíos. Este año no ha sido ciertamente la excepción. El año que viene tampoco, pero el año pasado tampoco lo fue. Y hace 20 años ustedes están de lleno en esta hermosa misión y han visto cómo Dios ha sostenido y cómo la palabra se ha hecho real. El Señor sigue llamando hombres y mujeres, obreros y obreras, para que sigan trabajando. Todavía hace falta que continuemos llevando esa noticia, porque el Señor todavía quiere alcanzar muchos más para que puedan obtener esa promesa, eso que Él ha soñado, de que nosotros podamos encontrarnos un día cara a cara con Él. Y es un privilegio y es un gozo que a nosotros el Señor nos dé el favor, aun viéndonos en la imperfección, que Dios quiera decir: yo he encontrado favor en Mayra, yo he encontrado favor en Carlos, pero también yo lo encuentro en ti que me estás escuchando, porque yo soy el Dios que llamo y el Dios que sostiene y el Dios que capacita. La misión se hace de diferentes maneras, pero sigue siendo la misma. Sigue siendo el mismo propósito, pero para poder descubrir qué es lo que el Señor quiere que tú hagas dentro de su misión, tienes que primero dar el paso de creer, de caminar en fe. Tienes que permitir que la venda se caiga, porque muchos dicen Señor, Señor, pero realmente no han entendido, realmente no han podido comprender el valor del ministerio. Y muchas veces somos hasta como Pedro, que no pudo entender hasta que llegó su crisis, ¿verdad? Y ciertamente no pudo verlo. A veces somos como Job, que tenemos que pasar por circunstancias para después llegar a ese momento, decir: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y hay veces que tenemos que ser como José, que nos meten en la cisterna, pero muchas veces somos como David, que muchas veces nosotros nos vamos con nuestras propias decisiones y tenemos las consecuencias, pero aún así el Señor promete. Sí. Oye, o simplemente somos el Pablo y tenemos que tener una experiencia tan poderosa en un desierto para poder entender
que Dios también quiere hacer algo contigo. Pero sobre todas las cosas, que Dios quiere que tú y yo lleguemos a todos esos hombres y mujeres que un día estuvieron como nosotros y necesitan escuchar que hay un Dios que los ama, que hay esperanza y que aún en medio de las tormentas, que aún en medio de los terremotos, que aún en medio del COVID, que aún en medio de los huracanes que han ocurrido en estos últimos días, aún en medio del Puerto Rico y Estados Unidos de las situaciones eleccionarias, que aún en medio de que no sabemos qué va a ocurrir el año que viene, hoy, no ayer, no mañana, hoy el Señor te está llamando para que puedas servir, para que puedas poder hacer en medio de ustedes. Así que yo creo que hay que atrevernos a creer en ese Dios poderoso. Yo creo que hoy hemos tenido un espacio hermoso con Mayra y con Carlos, donde ellos nos trazaron de manera resumida cómo ha sido ese llamado y cómo el Señor fue quitando la venda de sus ojos desde el inicio. Y todavía sigue mostrando cosas nuevas en medio de. Así que no quiero despedirme sin tener este espacio para que nos cuentes rápidamente una experiencia dentro de la misión que haya marcado tu vida. ¿Quién comienza? ¿Comienzo yo? Comienzo yo. Hay un pueblo que se llama Condoto, en Chocó. Pasa un río muy ancho. Debíamos estar en otro pueblo esa misma tarde. Era la última lancha y nuestro tiempo en el Chocó estaba terminando y teníamos que coger el bus rápido y bueno, estábamos urgidos de tiempo. Ya para coger la lancha, se me acerca un hombre de unos 50 años y me dice: yo lo escuché a usted predicando y yo quisiera hacerle unas preguntas. Había una presión, me llamaban: Carlos, que la lancha se nos va, véngase rápido. Y el hombre insistía: sí, yo quiero saber si yo me voy a ir para el cielo. Carlos, rápido, la lancha se va. Y el hombre decía: necesito saber esta noche esto. Y yo tomé la decisión y me acuerdo que lo único que le dije fue: mira, la lancha me está esperando, yo no puedo decirte nada ahora. Sí, ora al Señor y mira a ver que te guíe de una manera. Y lo dejé, lo abandoné y me fui en la lancha. Nunca he podido, en lo personal, olvidar esa experiencia. Porque yo pude haber dejado todo y pude haber tenido un tiempo con Él y haber orado por Él y haberlo guiado a Él. Pero no lo hice. Eso marcó mi vida en adelante. Porque cada vez que alguien me dice: necesito que me des una palabra o alguna cosa, ¿sí?, yo paro y así el mundo se esté cayendo a mi alrededor hasta que la persona no esté satisfecha, hasta que la persona no reciba de Dios, hasta que la persona y yo no oremos, hasta que la persona no sienta paz en su corazón, yo no la dejo. ¿Qué tal si esa persona se perdió? Porque yo no tuve tiempo de compartir el Evangelio. Cargo eso y no se me olvida nunca. Y él siempre yo le digo hay tiempo para todo. Y cuando una persona solicita algo, el mundo y el reloj deben pararse y debemos escuchar y debemos hacer lo que Dios nos ha
mandado a hacer. Dios quiera que Dios haya utilizado a otra persona para hacer el trabajo que yo no pude hacer. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras iglesias hoy? Yo sé que Dios está llamando a muchas personas que están escuchando ahora, pero no tenemos el tiempo para pararnos a escuchar la voz de Dios que nos está invitando a hablar a esas personas. Y se me ocurre algo en la construcción de los templos, ya sea de ladrillo, sea de madera. Nosotros hemos trabajado mucho con la madera. En los templos en Chile se usa mucho la madera. Y hagamos la idea de que cada tabla, cada viga, cada ventana, cada puerta es uno de nosotros. Yo miro a la iglesia como la suma de todos. Si uno de nosotros falla en el sentido que esto no es para mí, no tengo los conocimientos, Dios no me ha llamado a cualquier cosa, cualquier excusa, porque excusas son muchas. Puede dejar la iglesia sin una ventana, puede dejar la iglesia sin una puerta, puede dejar la iglesia sin un ladrillo, sin una viga. Y la iglesia es débil, porque yo no estoy cumpliendo mi trabajo. Sí. Si yo hubiera en aquel momento hablado con esa persona, y sé que en la lancha hubiera esperado hasta que hubiera terminado, pero no tuve el valor. Y eso me ha llevado todo el tiempo a estar siempre dispuesto a que cuando una persona necesita, uno debe estar listo para apoyar. Sí. Entre muchas experiencias, esa yo creo que marcó mi vida y también mi ministerio, es sobre la premura. No queda mucho tiempo. El mensaje de 2000 años hace siempre no queda mucho tiempo, y en realidad no queda mucho tiempo porque la vida es tan corta. Sí, la vida es una exhalación, la vida es un viento de verano que pasa por un campo verde y lo seca. Esta mañana estaba lleno de flores verdes, pero al caer de la tarde está completamente seco. Eso lo experimentamos en Israel. Una mañana lo vimos, pasamos por la tarde, ya estaba completamente desierto. Aprovechemos cada minuto, cada segundo, ¿sí? Cada oportunidad, cada experiencia, y seamos la ventana, seamos el ladrillo que Dios nos ha puesto a hacer. Fue terrible y aún lo pienso cada día, pero bueno, hay que echar para adelante. Aprendimos la lección. Con esa experiencia que ya Carlos me la había compartido cuando nos casamos, y esa carga que a la fecha la sigue cargando, uno trata de aprender de otros para no repetir los mismos errores, las mismas experiencias. Y en España nos tocó la oportunidad de hacer cosas que no habíamos hecho antes. Además de este trabajo que estábamos haciendo de educación teológica no formal en la Comunidad Valenciana, estábamos apoyando en una de las iglesias de la comuna y conocimos a una persona que estaba en una situación muy difícil en su relación de pareja. Y no solo eso, sino que esta relación de pareja había sido producto de una relación de prostitución. Entonces, fueron muchas las veces que estuvimos hablando, que estuvimos conversando, que estuvimos aconsejando, que estuvimos orando, que estuvimos llorando, llamadas a cualquier hora del día o de la noche para que hubiera un cambio. Y al momento de irnos, no pensábamos que iba a haber ningún cambio y no vimos ningún cambio. Sin embargo, con el pasar del tiempo, y ahí es donde la tecnología, el Señor bendiga a los que se inventaron estas cosas, nos hemos vuelto a reencontrar y la persona salió de la relación en la que estaba, la persona salió de esos procesos de prostitución en los que estaba, y la persona está estudiando actualmente para ser misionera. Entonces,
el Señor es quien llama, el Señor es quien nos capacita, el Señor es quien hace la obra, porque de todas maneras ni Carlos ni yo podemos convencer a nadie, solamente el Espíritu Santo es el que da convencimiento de pecado, el que provoque el arrepentimiento en las personas, así como lo ha provocado en nosotros, y quien da el crecimiento a toda semilla que sea sembrada. Entonces, en años muchos misioneros y misioneras trabajaron arduamente y jamás vieron resultados. Murieron sin haber visto resultados. Entonces, aunque haya sido por esta persona en España que fuimos, y aunque no pudimos estar todo el tiempo que nos correspondía, damos gloria al Señor porque el Señor nos ha permitido ver el fruto de esa persona. Y nos hace pensar en la oveja perdida, que Él es capaz de dejar las 99 por esa oveja. Entonces, tristemente muchas veces en nuestras iglesias nos enfocamos más en los números, en las estadísticas, en las multitudes, y de eso se trata el discipulado, del 1 a 1, de esa persona que así como Dios tuvo cuidado de Carlos como Carlos, de mí como Mayra, de ti como Angelique, individualmente, Él sigue teniendo cuidado de cada persona que Él ha creado. Entonces, qué bendición que a Él se le antoja que en vez de usar a ángeles o de usar a piedras, quiere seguir usando esas vasijas de barro imperfectas como somos, que nos quebramos, que le fallamos, que no somos esos misioneros súper espirituales y súper especiales que nosotros pensábamos que teníamos que ser para entonces ser misioneros, pero Él sigue queriendo personas que tengamos la disposición a obedecerle, a entregarles nuestro corazón, para que Él pueda marcar la diferencia en esas vidas que Él nos permite impactar con su amor. Y esta persona me decía que daba muchas gracias al Señor porque aunque no pudimos estar todo el tiempo que habíamos planificado estar en España, fue el suficiente para que ella pudiera darse cuenta de cuánto Dios la amaba, que pudiera sacarla de esa situación en la que estaba de prostitución, que pudiera sacarla de esa relación abusiva en la que estaba, y que pudiera entonces, con una nueva vida que Dios le ha dado, donde todas las cosas pasadas son viejas, el Señor las echa al fondo del mar y nunca se acuerda más, una persona nueva y transformada por el poder del Espíritu Santo y ahora dedicando su vida para también acercarse a otras personas que sepan que si para ella hubo esperanza, para quien sigue también la hay. Entonces, si vamos a resumir, no es por quienes somos nosotros, es por quien es Dios. Y lo único que nos pide no son ni títulos, ni cualificaciones, ni nada que venga de nosotros mismos. Lo único que Él nos pide es nuestra obediencia y nuestra dedicación a permitir que sea Él el que haga la obra. Y que no es un trabajo para unos poquitos, sino es un trabajo para cada creyente en Jesucristo, que cada quien hagamos nuestra parte para que entonces de todo ese mundo que está allí, lo conocido y lo desconocido, donde quiera que haya un ser humano, puedan conocer que este mundo lo creó Dios, a cada uno de nosotros nos creó Dios, y que para nosotros Él está preparando ese lugar hermoso donde no habrá COVID, no habrá huracanes, no habrá terremotos, no habrá meteoritos, no habrán enfermedades, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá llanto, y va a haber una luz hermosa en la que podemos ver con claridad como Él siempre tuvo la intención de que fueran las cosas, y aún más. Y que por el pecado que entró a la humanidad, nos toca vivir lo que nos toca vivir. Pero nos sigue amando tanto y tanto que mandó a su Hijo
para que muriera por nosotros y que esa sangre nos diera entrada a esa oportunidad para la cual Él nos está preparando. Así que el llamado sigue allí. Y si quieren que nosotros nos quedemos con las bendiciones solitos, pues está bien, no hagan nada y nosotros seguimos adelante. Pero hay trabajo para todos y todas. El Señor sigue llamando, Él sigue capacitando, Él sigue usando siempre que le demos el espacio para que Él haga lo que tenga que hacer. Así mismo es. El Señor sigue llamando. Hay un llamado para cada uno de ustedes. Ellos no son los únicos misioneros que tenemos. También tenemos compañeros como a Deliri y a Mois, ¿verdad? Que se encuentran en el proceso para poder regresar a México, ¿verdad? Para trabajar con la comunidad haitiana. Tenemos también a Madeline Flores, que trabaja entre República Dominicana y Cuba, que se encuentra en este tiempo, en su tiempo sabático, ¿verdad? Aquí en la isla, preparándose para luego regresar. Y tenemos a Ketley, que está en Santo Domingo, de igual manera, y pedimos que la mantengamos siempre en nuestras oraciones, de igual manera. Y tenemos a Wallace, que también está, bueno, le decimos Wallace, pero es Waleska, ¿verdad? Con su esposo Leonardo, que están en Colombia también. Nuestra hermana Ingrid, que ya está en retirada, ¿verdad? Ella está en Panamá. Y en nuestro hermano Ricardo Mayor, que está trabajando en Guatemala, exactamente con los guardianes, ¿verdad? Sí. De la creación. En toda la región. En Guatemala, pero en toda la región. No sé si se me ha quedado alguien. Mercy. También a nivel regional, vive en el sur de California, pero también en educación teológica a través de la maestría que ofrece el Seminario Palmer para toda Latinoamérica. También está dentro del equipo. Y hermanas y hermanos que salen continuamente a apoyar a nuestros misioneros. Y es importante, no podemos terminar sin decirles que es importante que, además de escucharlo, que nosotros apoyemos. Tal vez tú no puedes llegar. Tal vez dices, bueno, yo quisiera, pero no puedo. Pero sí puedes, porque es que la misión se hace desde diferentes plataformas. Y claro, ojalá yo oro para que el Señor nos dé la oportunidad, no solamente a mí como persona, sino como iglesia, que podamos llegar a uno de estos lugares, y ya sea en Colombia o en otro lugar. Me gustaría que el Señor nos diera la oportunidad de en algún momento acompañar a nuestros hermanos en su misión en Colombia. De hecho, ya tenemos un compromiso de acompañarlos dentro de esa cobertura de oración pastoral, pero más que eso, queremos ser aún más útiles si el Señor nos da la oportunidad, porque queremos movernos en la voluntad de Dios. Y yo sé que Dios está buscando todavía manos y personas, pero también en su oración puede ayudarnos. Su preocupación constante, su ofrenda también. Nos puede enviar su ofrenda, claro. No es que queremos pedir dinero, es que la misión continúa y también extendemos las manos para poder llegar y hacer estos proyectos tan hermosos para estas comunidades. Y puede enviarla por ATH Móvil en el área de business. Usted busca PIB, Guayama, y allí usted envía aunque sea un pesito, y escribe ofrenda misionera, y así mismo nosotros las hacemos llevar como parte de nuestro compromiso más allá de nuestra denominación, sino con nuestros misioneros, para que ellos puedan continuar extendiéndose. Pero también podemos preguntar, orar y preguntar, ¿y qué podemos enviar? ¿Qué podemos hacer si no podemos llegar? Pero podemos adoptar y enviar algo para hacer de una Navidad a un niño, sacarle una sonrisa, para proveerle un material, una libreta, un lápiz, una Biblia, a alguien que quiera discipularse. Podemos enviarle postales, no tiene que costarnos mucho, podemos hacer una postal y decirle, Dios te ama, mandarle un mensaje, no te rindas, Dios sueña contigo, algo que marque esa vida y lo atesoren. Una oración, un versículo bíblico.
podemos ponernos creativos y solamente tenemos que soñar el sueño de Dios y Él nos hablará. Así que, iglesia, usted tiene un reto. Comunidad que nos escucha, usted tiene un reto. Más allá de su oración, atrévase a hacer la diferencia. Y recuerde que si quiere aportar, aunque sea $1, nos los puede enviar a PIB, Guayama, y escribe ofrenda misionera en ATH Business. Así que o en la iglesia puede pedir el sobrecito y allí lo escribe. Pero sobre todas las cosas, ore. Sumérjase en la presencia de Dios. Clame por estos misioneros que se han atrevido a dejar su parentela y salir. Hemos aprendido que la misión no solamente tiene que coger un avión y salir. La misión comienza en casa. La misión comienza en tu vida y se extiende a todo lugar. Ya ellos están allá, pero comenzaron desde casa. Comenzaron creyendo. Y qué bueno que la imperfección de nuestras vidas, muchas veces nuestra humanidad sale para recordarnos que Dios es todo y sin Dios es nada. Qué bueno que podemos reconocer que somos ciegos, pero que anhelamos ver. No nos queremos quedar como los escribas y los fariseos, no queremos perder el tiempo peleando por lo que dice la ley, no queremos perder el tiempo por lo supuesto, lo que se debe o no. Queremos hacer la voluntad de Dios. Y todavía Dios en este tiempo está creando. Todavía en este tiempo Dios está levantando. Y todavía en este tiempo Dios hace milagros. Así que solamente falta que tú quieras disfrutar. Pero como decía Mayra, si te lo quieres perder, pues ellos se quedan con la bendición solita. Así que yo deseo agradar a Dios, pero como reflexionábamos esta mañana en el culto de oración, yo en vez de estar preguntando qué tengo que hacer para obtener la vida eterna, yo quiero trabajar para poder obtenerla. Yo quiero accionar en esa palabra que dice, en ese mandamiento que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero amar lo que Dios ama, yo quiero reír con lo que Dios ríe y quiero llorar con lo que Dios llora. Yo quiero extenderme y mi anhelo es que tú también quieras hacerlo. Que nosotros podamos ver a esa persona en el camino y no nos vayamos, sino que nos detengamos y nos movamos en misericordia para extender la mano como hizo el buen samaritano. Y podamos saber que la única manera para poder obtener la vida eterna es haciendo lo que Dios nos manda hacer. Así que salimos a hacer la misión. Queremos orar y damos gracias porque estuviste en este espacio, cada uno de ustedes sacó este espacio. Espero que podamos tener más espacios, no solamente aquí en las redes, sino que el Señor nos permita poder en algún momento hacer la misión juntos. Amén. Desde otra plataforma. Así que yo le invito, a usted tiene algún comentario, puede escribir alguno. Vámonos a hacer la diferencia. Así que oremos por Centroamérica y oramos por esas vidas que se levantarán creyéndole a Dios, pero sobre todo para que el Señor ayude a nuestros misioneros a poder regresar nuevamente a la misión que ha puesto en sus corazones. Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en este espacio, pero más que eso, ver los testimonios y ver cómo tú has ido obrando en el tiempo. Señor, venimos ante ti agradecidos, Señor, por quien tú eres y porque tu favor, aún en medio de nuestra imperfección, está sobre nosotros. Has visto algo bueno, has puesto en nosotros y queremos agradarte, glorificarte y exaltarte en todo tiempo. Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos querido permanecer con la venda y hemos olvidado, Señor, creer, confiar y caminar en fe. Señor, te pedimos que seas tú, mi Dios, quitando estas vendas para que podamos ver las grandes cosas que aún tú haces y estás dispuesto a hacer en este tiempo, Señor. Desde el más pequeño hasta el más anciano. Señor, extiende tu mano de misericordia sobre Centroamérica. Señor, tú sabes lo que está enfrentando embate tras embate.
pero que aún en medio que las aguas estén altas y aún cuando ellos vean que han perdido todo y no sabrán qué pasará mañana ni tan siquiera en las próximas horas, ahora, en este momento, ellos puedan levantar su mirada y poder saber que tú eres el Dios que los sostiene, aun cuando no entiendan y aun cuando parezca injusto, ellos puedan experimentar el cuidado, la provisión, el sostenimiento tuyo, la fortaleza, renueva su fuerza, que puedan ver que más allá del material, tú sigues siendo el Dios que estás presente. Que aquellos que se han volteado puedan volver a mirarte, que aquellos que han querido trabajar bajo su propia fuerza y sus capacidades puedan entender que sin ti no pueden y que puedan regresar nuevamente a ti y puedan ver que tú eres el Dios que todavía hace milagros y que tú eres el Dios que todavía estás a la puerta y llamas. Señor, bendice a nuestros misioneros de igual manera. Ayúdalos a cumplir con sus objetivos. Ayúdalos, Señor, a poder regresar nuevamente. Abre la puerta, Señor, para que ellos puedan nuevamente regresar al lugar donde los has comisionado y allí continuar haciendo la misión. Pero mientras ellos llegan, sabemos que tú estás en todo tiempo porque tú eres omnisciente, omnipresente, el soberano, el gran yo soy. Tú eres el Dios que puedes dar pan, que da vida. Tú eres el Dios que sacia la sed. Tú eres el Dios que da la palabra y será hecho. Y yo te pido que seas tú en todo tiempo. Señor, que se muevan corazones a responder el llamado, que se muevan corazones comprometidos a orar, a soñar, a ver cómo desde su realidad pueden, desde el momento de sus habilidades dadas, ellos podemos, Señor, ser parte y contribuir y poner nuestro granito de arena de igual manera para ayudar a sostener a estos misioneros, ser manos extendidas, pies extendidos, Señor, de ellos. Señor, que podamos también darnos la capacidad económica para poder de igual manera compartir con otros. Al fin y al cabo, todo es tuyo. Al fin y al cabo, tú eres el dueño del oro y la plata. Al fin y al cabo, tú, Señor, te devolvemos lo que te pertenece. Así que, Señor, que podamos de igual manera ser parte de esta bendición de las diferentes formas que podamos contribuir, pero sobre todas las cosas que podamos decir, heme aquí, envíame a mí. En el nombre poderoso tuyo hemos orado. Amén, Señor, y amén. Amén, amén, amén. Así que le damos gracias por este espacio. Esto ha sido Más que un Café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquí. Hasta la próxima. Así que recuerda compartir con otros para que otros también puedan escuchar estos lindos testimonios y estas grandes cosas que Dios todavía hace en este tiempo. Y hoy no es la excepción. Hoy es un día nuevo, una oportunidad nueva, y mañana será otro día lleno de muchas bendiciones. Así que Dios les bendiga, su pastora que los ama. Bye bye. Que les bendiga. Chao, chao.